Good morning. Buenos días. Buenos días a todos. It's good to be together. Es bueno estar We juntos come hoy. together because of the love of God. Nosotros nos He juntamos first loved porque us, and we love him in Cristo nos amó response, primero y and nosotros le because of his amamos love, we love como one another. respuesta de ese amor y We come por together eso es for a también que purpose, nos amamos unos a otros y and nos it's all reunimos about aquí Jesus. con un I propósito love y that todo song. es A great por name. Cristo. The name La of última Jesus. alabanza que cantamos es bien All that is bonita accomplished through it, what porque it habla acerca del nombre de represents, Jesús who he is to us. y representa todo lo que Él es para Heavenly nosotros. Father, this morning, Pues vamos a orar para comenzar. it is our desire to continue to lift up the name of Jesus. Padre Celestial, es nuestro deseo continuar levantando el nombre de Cristo. Pray Padre, for the nosotros working of your oramos Holy Spirit in our hearts para que tú to obres conform us to the por tu image of Espíritu Jesus Santo en nuestros Christ. corazones, para que seamos conformados a la imagen de Lord God, Cristo. we know you have put Señor Dios, that Spirit of Christ tú has within us, puesto el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. inwardly made us like Christ, are making us like Christ. Y nos has hecho como Cristo, Lord, we desire for that to Nos be has hecho externalized, para que seamos como Cristo, para que brillemos, that all the world para que might Cristo know brille a that we través de are nosotros, para que disciples el mundo by sepa our que love. somos tus That discípulos love of Jesus por amor, Christ, that por love ese that amor de Jesucristo, animated you, por Jesus, let ese it amor animate que us. That love that te reached trajo a la out vida, through ese you, amor let it reach out que through us. alcanza a los demás Lord, deliver por us ti from y a través de complacency, deliver nosotros. us from passivity, Señor, ayúdanos deliver us from a no ser standing on the pasivos, sidelines líbranos, watching Señor, de life ser go by. pasivos y complacientes y ver la vida pasar delante de nosotros y sin que nosotros hagamos nada. Ayúdanos, Señor, para que por tu Espíritu Santo nos involucremos, Señor, en la acción. Esa acción que tú comenzaste en la persona de Jesucristo y que pueda continuar a través de tu iglesia hoy en día. Padre, oramos para que podamos animarnos unos a otros, que mientras estudiamos tu palabra esta mañana, podamos tener entendimiento, podamos tener gozo, podamos tener ojos abiertos para ver lo que antes nunca habíamos visto, para que veamos las verdades de tu palabra y esas verdades nos convenzan de pecado y en tu Espíritu Santo podamos ir al mundo perdido y proclamemos las buenas nuevas de que Jesucristo nos ama y ha venido a salvarnos y ha preparado un camino para salvarnos y para restaurarnos a la intención original y al diseño original. Señor, mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, te pido que nos llenes de anticipación, de asombro y de emoción por lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La Biblia es el libro más maravilloso que se ha escrito. Es el libro más vendido de todos los tiempos y el más leído de todos los tiempos. Billones de vidas han sido transformadas por el mensaje de este libro. Sin embargo, la Biblia es ilegal en 54 países del mundo. ¿Por qué es esto? Muchas personas, millones, han perdido sus vidas por el mensaje de este libro. Más de 200 millones de cristianos en 60 países han experimentado cosas horribles como prisión, tortura, muerte, a causa de su fe en el mensaje de la Biblia. Pero ¿qué es lo que hace que este libro sea tan controvertido, tan y tan grande? Bueno, el mensaje que contiene
La Biblia es lo que lo hace controversial. Es un solo tema a través de la Biblia. Y el tema es acerca de Jesús. El tema es que Jesús, el Hijo de Dios, es el único camino, la única verdad, la única vida, y que nadie puede venir al Padre sino solo a través de Cristo. Nadie puede acercarse al Creador si no es a causa de Cristo, por Cristo y a través de Él. Ese es el mensaje de este libro, de principio a fin. Todos los capítulos, todas las páginas de este libro, de una o de otra forma, están apuntando a la persona de Cristo y a que Él es el camino. El humanismo secular no puede salvar este planeta. El Islam no te puede salvar a ti. El catolicismo romano tampoco puede salvar. El hinduismo no puede salvar. Tus propias buenas obras no te hacen aceptable delante de Dios. Solamente hay una manera, solamente hay una salvación, solamente hay una forma en la que tú puedes ser aceptable delante del Creador, y ese es Jesucristo, el Creador, el Hijo de Dios. Si pones tu fe en Él y confías en Él para que te salve, Él te va a salvar. Y en un mundo que se revela en contra del Creador, que niega que tan siquiera existe el Creador, este mensaje es explosivo, pero es un mensaje que tenemos que proclamar porque esa fue la ordenanza. Jesús Él nació de una virgen, así como se profetizó, y fue el Salvador. Su naturaleza es única porque Él fue completamente Dios, pero también completamente hombre. Él se convirtió y es el primer Dios hombre que vivió en la tierra 33 años y que dio su vida por nuestros pecados. Él murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Pero a causa de que Él no tenía ningún pecado en sí mismo, la muerte no lo pudo retener. Y entonces Él resucitó y ahora Él puede ofrecer salvación para todos aquellos que han pecado y que quieran poner su fe en Él. ¿Por qué Jesús vendría a esta tierra? ¿Y por qué Él tendría que sufrir así y morir? ¿Por qué no simplemente salvó a la humanidad desde el cielo? ¿Por qué no es que Él se saltó la muerte y el sufrimiento y toda esa cosa mala que le sucedió? ¿Por qué? Bueno, vamos a ir al principio de la historia. En este mensaje vamos a resumir lo que hemos estado estudiando. Vamos a concluir esta serie. Ahora, no quiero decirles que con esto ya termina todo, pero quiero traer una conclusión al mensaje, a la serie que hemos estado estudiando. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1? Vimos aquella amistad que existía entre Adán y Eva. Caminaban juntos, ellos se disfrutaban uno al otro. Y ellos disfrutaban de la presencia de Dios. Dios no nos hizo como robots, sino que nos dio una voluntad y nos dio un libre albedrío para que pudiéramos tomar nuestras propias decisiones y tener amistad con el Señor por nosotros mismos. Pero nosotros tenemos la decisión de confiar y de seguirle o rechazarlo. Así que Adán y Eva, que fueron los primeros hombre y mujer que hubieron en la tierra, tuvieron una prueba. Ellos deliberadamente ignoraron las instrucciones de Dios y ellos no escogieron el bien, sino que escogieron a Satanás porque a ellos les convenció más, les pareció más atractiva la voz de Satanás. Y este mundo
también tiene esa And they decisión became de separated from aceptar o God. rechazar Immediately, the unique al Creador. friendship that had existed between A causa God de and esa man primera ended, decisión, and mankind la amistad became de la estranged humanidad from terminó God, con Dios y entonces enmity with God, todos los enemies descendientes de of Adán y God. Eva somos In choosing enemigos to de believe Dios Satan porque rather than God, Adam and nosotros Eve had joined heredamos Satan's esa rebellion naturaleza. and became enemies of Nosotros their nos Creator. convertimos en enemigos del Creador, They así como Adán y Eva. discovered Satan was very different from God. He Luego was Adán not a y Eva friend, descubrieron rather que he was a Satanás era cruel muy slave diferente, master. que And he Dios put mankind era into un amo muy bondage cruel y and muy manipulated malvado, them with era lies to carry out manipulador his y decía satanic evil mentiras desires. y Humans todo para became llevar a cabo slaves sus to deseos Satan, satánicos. slaves to sin. Los humanos And se every convirtieron descendant entonces en of esclavos de Adam and Satanás y en Eve, esclavos whether del you know it or pecado. not, has Y been si tú has born into nacido this en la position raza of humana, tú bondage naciste to con Satan. esta Your parents were slave, you were born esclavitud slaves. a Satanás. Still to this day, we Hoy were en día, all born as slaves of Satan. We y were hasta all hoy, his property todos from birth, nosotros somos su because we propiedad are descendants of desde nuestro Adam. nacimiento porque descendemos de Adán. Because they had chosen to go their own way rather than follow the Lord's direction, Y mankind became lost. debido a que el hombre They didn't know the way. decidió seguir a They no Satanás longer knew the y way sus to mentiras, life. No longer knew the way ahora to están fulfillment. perdidos, ya no saben They cuál es el couldn't find camino, the ya no joy pueden that they had once encontrar found el gozo following the Lord. que se encontraba antes They siguiendo al didn't know the Señor, way back to God. ya no saben el camino de Not regreso a only were they Dios. separated from God No and solo están lost, separados de and now Dios y part of the perdidos enemy's camp, y but they ahora were son also parte del guilty. enemigo, sino que ahora son Guilty culpables, of committing a crime culpables de cometer against their un Creator. un They were crimen guilty en of contra del rebellion. Creador. They now Somos owed a debt for their culpables sin. They had to y pay tenemos for una their deuda crime. por The el payment crimen they que hemos owed cometido was to give up their y lo life. que debemos They must lose pagar their es life. precisamente la vida. Ahora Every human tenemos being que perder la would now vida. have to Todos los experience seres physical humanos death. tienen que experimentar la muerte And after física. physical death, A all causa de humans would esta be separated pena forever from God. Y a causa de esta any muerte, of los his que no goodness, reciben su We would be bondad removed ultimately van a ser from removidos God's earth and confined in that place, de la presencia de set Dios y apart confinados for a aquel Satan lugar and his rebellious demons, que a está place of torment designado para known as Satanás y hell. sus demonios, conocido Hell como is a literal infierno. place, El and it is infierno es un lugar literally literal, separation un from lugar God, donde hay una separación total de separation Dios y from de all of todas sus God's bondades, influence and de all toda of su God's influencia, goodness de and all toda of God's su blessing. misericordia y It sus is giving to bendiciones. mankind what they have been seeking. And now, Y ahora, remember Adam and Eve. ¿se How acuerdan they cómo tried to hide their Adán y sin Eva and to trataron cover de up the esconder evidence su of pecado their y sinfulness? encubrir But las there was nothing they evidencias could do to make themselves y no pudieron? acceptable to God. There was nothing they could do to ¿Se remove acuerdan that que no stench había of nada sin? que But removiera the el Lord pecado intervened. He showed de mercy su vida? and kindness ¿Se to them. He acuerdan came cómo to them. Dios He también called them out. intervino y los And instead of llamó y punishing los them, the cubrió? Lord put to death some En lugar de animals, innocent castigarlos, animals. el Señor mató In their animales place, he put inocentes them en su to lugar death, and he made garments of skin to cover e hizo Adam and Eve's nakedness. ropas And in doing de this, piel the de Lord animal began para cubrir su revealing to desnudez. them a way Dios that les they could estaba be saved, a revelando way una that forma they de could ser salvos, have una forma en la que relationship ellos with him pudieran restored. volver a An restaurar la innocent relación con life Dios. had to die Una vida so inocente that tenía que Adam and Eve morir could para have que Adán y relationship Eva with pudieran God. tener This relación con innocent Dios otra animal who vez. gave up its life for Este mankind animal inocente pointed to Jesus Christ, estaba who would apuntando a one day Jesucristo, come and die aquel que so algún that día mankind vendría could live, who y would come moriría and lay down por el his hombre, innocent life daría in su our vida place, inocente who would en pay nuestro our lugar penalty para pagar todos that we nuestros might pecados, live. para que nosotros pudiéramos vivir. But the death of the animal only covered up the sin temporarily. Pero la muerte del Under animal those solamente blood-stained cubría garments, they were temporalmente. still naked. They were still guilty. Debajo de esas ropas Still de piel de separated from animal, God, todavía still in Adán y Eva bondage to estaban Satan, desnudos still y belonged to the atados a enemy of God. Satanás y todavía le The death of pertenecían a animals could Satanás. not take La away muerte de their un sin. animal no podía Only the blood llevarse of el Jesus pecado, Christ, porque the solamente Son la of sangre de God, Cristo, could take away el our Hijo de sin. Dios, puede llevarse God nuestro began pecado. revealing to mankind Y that entonces was Dios his empezó a plan. revelar The al Son of hombre God su would plan. come, the
de aquel Cordero de Dios que iba a venir a llevarse el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cómo Adán y Eva tuvieron hijos? Les estoy dando un resumen de todo lo que hemos estado estudiando. Así que, ¿se acuerdan que después Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel y Caín? Y estos muchachos también nacieron con la misma tendencia pecaminosa. Y Dios ordenó que ofrecieran ese sacrificio de un animal inocente. Pero Caín pensó en dar una ofrenda de vegetales. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El hecho de haber ofrecido vegetales en lugar de un sacrificio animal era como decir: estoy rechazando la forma que Dios me está dando para ser perdonado por mis pecados. Y lo mismo sucede hoy en día. La gente rechaza sus advertencias, rechaza lo que Dios está instruyendo, así como en los días de Noé. Aquellos que rechazaron al Señor e ignoraron las advertencias de entrar en el arca y ser salvos. Pero Noé y su familia entraron en el arca y fueron salvos. El arca fue un retrato de Jesús, la única forma de salvación del diluvio. Así Jesús es la única salvación a nuestro pecado. Cuando Jesús vino, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay un camino a Dios. Aquellos que ignoran o rechazan a Jesús enfrentan la misma muerte, la misma separación que aquellos que no creyeron en los tiempos de Noé, las advertencias del diluvio. Y luego vimos acerca del incidente de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Vimos el primer intento humano por hacer una religión. La gente trató de hacer una torre con ladrillos, construir esta torre muy alta, porque ellos pensaron que podían alcanzar el cielo y ponerse en contacto con Dios en esta torre tan alta. Pero Dios rechazó estos esfuerzos de conectarse con Dios a través de la religión. Porque la única forma de conectarse con Dios es la que Dios ha provisto a través de su Hijo Jesucristo y la fe en Él. Luego vimos acerca de Abraham y su hijo Isaac. Cuando Dios le manda a Abraham: mata a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. Y sabemos que Isaac merecía morir como todas las personas. Y vimos cómo Abraham amarró a su hijo y lo puso allí en el altar, aquel muchacho que no hizo nada para salvarse. Era una figura de cómo nosotros estamos atados al pecado sin poder hacer nada para salvarnos. Y mientras Abraham se preparaba para sacrificar a su hijo, vimos cómo Dios proveyó una forma de salvar a este muchacho, Isaac. Y en el último momento, un carnero fue provisto por Dios para ser sacrificado en lugar de Isaac. Así como este animal murió en su lugar, así Jesús murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro Salvador sustituto.
si el Señor no hubiera provisto este animal para ser sacrificado, Isaac hubiera muerto. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, no hubiera venido a morir en la cruz por nosotros, nosotros hubiéramos tenido que pagar esta separación de Dios para siempre. Y luego se acuerdan cómo los descendientes de Abraham, los israelitas, eran esclavos en Egipto y cómo Dios los liberó del faraón, cómo Dios mandó estas plagas a Egipto. Y la última plaga que mandó fue la muerte del primogénito. Pero Dios dijo, si sacrifican una oveja y ponen la sangre de esta oveja en el dintel de las puertas de sus casas, todos los que crean y obedezcan van a ser salvos del ángel de la muerte. La Biblia nos dice que Jesús es el Cordero sacrificial. Él es el Cordero de Pascua. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. No hay coincidencia en este hecho de que Jesús fue nacido en un establo donde están las ovejas. Los pastores fueron, de hecho, los primeros que visitaron a este bebé en el establo. Y nuestro Cordero, el Cordero de Dios, fue muerto precisamente en la Pascua. Cristo murió en una Pascua. No es coincidencia que todo haya sucedido así. Luego, ¿se acuerdan que vimos acerca de Dios, cómo dio los 10 mandamientos a los israelitas? Y cómo los israelitas dijeron, vamos a obedecer lo que Dios nos mande. Pero ellos pensaron que guardando los mandamientos iban a ser aceptos delante de Dios. Pero después de unos 1500 años de estar tratando de guardar la ley, ningún israelita fue capaz de guardar la ley. Ninguno, solo Jesús. Porque tratar de guardar la ley de Dios no restaura la relación con Él. Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley. Dios dice, que nadie puede guardar la ley, porque a veces Dios nos dice, no debes hacer esto, y es lo primero que queremos hacer. O Dios dice, haz esto, y es lo primero que no queremos hacer. La ley solamente expone la naturaleza de nuestro pecado, expone la carne del hombre y expone nuestro pecado y hace que nosotros clamemos y digamos, Señor, no puedo guardar la ley, ayúdame. Pero en Cristo está la respuesta. Después vimos cómo los israelitas construyeron el tabernáculo, que simboliza el lugar de la habitación de Dios. El tabernáculo tenía solamente una puerta, estaba bardeado, digamos, rodeado por una barda y solamente había una puerta, y eso simboliza a Jesús. Solamente hay un camino, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y mientras la gente entraba por esta sola puerta, estaba el altar de bronce donde ahí se sacrificaban las ovejas como ofrenda a Dios, como un recordatorio de que por su pecado un inocente sustituto tendría que morir en su lugar para que pudieran tener relación con Dios. Ese es un recordatorio de que nosotros necesitamos un Salvador para que pague por nuestros pecados y entonces nosotros seamos liberados de nuestro pecado y de nuestra culpa
y podamos vivir en la presencia de Dios con todas sus bendiciones. Nosotros necesitamos un sustituto. Y Jesús vino y declaró: yo soy el camino. Y entonces Él cumplió todos los anuncios de los profetas, de todo lo que Él iba a hacer. Él era el camino, Él era real. Todos hemos nacido en la misma condición perdida. Nadie ha nacido salvo, nadie nació justo. Todos nacimos como descendientes de Adán. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, atados al pecado, esclavos de Satanás, separados de Dios y por naturaleza enemigos de Dios. ¿Qué no anhelas en tu corazón ser libre? ¿No anhelas en tu corazón ser libre de las ataduras que te alejan de Dios? ¿No anhelas tener una relación con Dios? Bueno, Jesucristo vino por eso a esta tierra. Por eso se hizo hombre. Por eso murió en tu lugar, para liberarte de eso que te mantenía atado y esclavo, para restaurar tu relación con tu Creador. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, a menos de que Dios muera. Dios mismo enviara a su Hijo a morir en tu lugar. Él tuvo que venir a la tierra y tener un cuerpo de carne para morir por nosotros. Y el valor de su vida es tan grande, tan infinitamente grande, que su sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, fue suficiente para pagar por todos los pecados combinados de toda la humanidad. Pagar de una vez y por todas por nuestros pecados. Pero a pesar de que Dios ya ha provisto esta salvación, así como había un arca donde cabían muchas personas antes para que subieran y fueran salvos, el arca y la sangre no pueden salvar si nosotros no aceptamos la invitación. Así como aquellos no pudieron salvarse porque no subieron al arca, de la misma manera nosotros tenemos que confiar y seguir a Cristo con esa confianza. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15. Ese es el resumen, digamos. Y ahora viene el resto de la historia. 1 Corintios 15, del verso 1. Además, hermanos, os declaro el Evangelio. Evangelio significa las buenas nuevas. En otras palabras, Pablo está diciendo: tengo buenas nuevas que quiero decirles, que les prediqué y que recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Somos salvos por estas buenas noticias. Somos salvos porque confiamos en estas buenas noticias. Si lo retienen como yo les he predicado, verso 3, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y luego a los 12, o sea, a los 12 apóstoles, y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Esto se escribió unos 20 años después de la resurrección de Cristo.
muchos todavía de los que lo habían visto, de los testigos que lo habían visto resucitado, todavía vivían. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. We spent about 2 years going verse by verse through the Gospel of Luke, looking at the life ¿Se of acuerdan Jesus Christ, que his ministry, antes de esta his serie death, tuvimos resurrection? el estudio de Lucas? Pasamos como 2 años estudiando verso tras verso el Evangelio de Lucas. No vamos a ir otra vez allá, pero vamos a hablar acerca de cómo nació Jesús de la Virgen María, cómo ministró, cómo fue crucificado, murió y resucitó. Pero lo más importante de este sacrificio fue su resurrección de la muerte. Él murió en nuestro lugar, pero Él resucitó también en nuestro lugar como nuestro sustituto. Y su resurrección de la muerte dio prueba de que Él conquistó, de hecho, nuestro pecado y de que Él puede hacernos salvos. Podemos ser salvos por Jesús y esa es la prueba, es efectivo, es real que Él conquistó nuestro pecado, porque Él murió en nuestro lugar, pero no se quedó muerto, sino que triunfó y resucitó, y esa es la evidencia de que Él derrotó el pecado. Primera de Corintios 15:20. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. ¿Qué son los primeros frutos? ¿Qué son las primicias? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, la primicia es la primera porción de la cosecha que representa la cosecha entera y que se ofrece delante de Dios como reconociendo que Dios es el dueño. Estos primeros frutos se llevaban al sacerdote y se ofrecían a Dios. Y lo que decía es que esta pequeña porción que tengo aquí representa todo mi campo que tengo en casa, toda mi cosecha. Y por eso lo traigo aquí como un sacrificio, reconociendo que todo el campo y toda la cosecha te pertenece a ti, Señor. Las primicias son los primeros frutos que se ofrecían como garantía de que iba a haber más cosecha. El resto de la cosecha no se podía recoger hasta que este primer fruto se ofrecía primero. Y ese es el punto de la ilustración, que la resurrección de Cristo representaba el primer fruto, las primicias de todos los que iban a resucitar después. Cristo se ofreció a sí mismo y luego resucitó como una garantía de que venían más. Yo soy como diciendo, Padre, yo soy el primero, pero vienen muchos más. El resto de la cosecha no se puede cosechar hasta que se ofrezca la primicia. Y cuando Jesús resucitó de la muerte, Él garantizó que después iba a haber una resurrección mucho más grande. ¿Quiénes son los que iban a resucitar después de Cristo? Bueno, sigue diciendo el verso 20. Aquellos como primicias de los que durmieron. Los que durmieron son los que han muerto. Aquellos que ya están en la presencia de Dios, pero sus cuerpos están en la tumba. Sus cuerpos están esperando la resurrección. Por eso, en el verso 20 se llama a Cristo como la primicia de todos aquellos que duermen.
de los cristianos que los cristianos que han muerto tienen la garantía de que un día van a resucitar, porque Dios ha prometido que si tú eres cristiano, la resurrección de Cristo es la garantía de Dios de que cuando tú mueras y dejes tu cuerpo en la tumba, tu cuerpo un día será resucitado y tú vas a estar reunido con un cuerpo glorificado delante de Dios. Primera de Corintios 15:21 dice: puesto que la muerte entró por medio de un hombre, se está refiriendo aquí a Adán, porque Adán trajo todo este problema de la muerte. También por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Este segundo hombre es Jesucristo. Verso 22 lo deja muy claro, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos vamos a vivir en Cristo. Adán fue solo un hombre, pero lo que hizo hace muchos años afectó a la raza humana. Y es por eso que esta acción de un solo hombre nos metió en el problema, pero la acción de un solo hombre, Jesucristo, nos sacará de él. En Adán todos hemos pecado y todos moriremos, pero en Cristo todos viviremos. Lo que significa estar en Adán significa ser humano. Tú has nacido como ser humano y vas a morir algún día. Pero estar en Cristo significa nacer por segunda vez. Y eso significa que para experimentar esta resurrección en Cristo necesitas nacer de nuevo en Cristo. Tú puedes nacer de nuevo en Cristo cuando te arrepientes de tus pecados y cuando pones tu fe en Jesucristo, cuando confías que Él te va a dar todo lo que necesitas para una vida eterna. Entonces, 1 Corintios 15:24 sigue diciendo: después del fin, el fin del pecado, el fin de la muerte. Gracias a Dios. Por eso nos regocijamos, porque va a haber final de todas estas cosas tan horribles. Todo el desastre que hay en este mundo, un día va a tener fin, porque Cristo le va a poner fin a todo eso. When he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to Después all del fin, cuando Él rule and entregue el all reino authority and al Dios y all Padre, power cuando other ya than his haya own, anulado todo principado, must autoridad y poder, till he has put all porque es enemies necesario under que his Él feet. reine hasta The poner last todos sus enemy that enemigos will be debajo de sus destroyed pies. is death. Y el único enemigo, el Verses último 24 enemigo que 25 será destruido es la muerte. describe El verso 24 y 25 this nos period of describen sin on the earth este periodo en la tierra and describe how it will end. acerca del Christ fin. returns over the Cristo restored regresa world to God, or he turns the restored world over to God in the end. Para regresar este mundo God the Father a su dueño who sent original, him to this earth al to save al Dios y mankind. Padre. Jesus will save mankind, El Señor restore Jesús va a the salvar al earth mundo, back va a to restaurar la its tierra original a su state, estado and he will original turn y it luego over lo va a to devolver the al Father. Padre. This is the ultimate fulfillment of what is described in Este John es 3:16 el through 17. cumplimiento de todo lo que For God habla so la loved the Biblia world, en Juan he gave 3:16. his only begotten De Son, tal manera amó Dios that al whoever mundo que believes dio a in su him Hijo shall not unigénito perish, para que todo aquel but que en Él have crea no se pierda, everlasting mas life. tenga vida For God eterna. did not send Porque his Son Dios into this world no to envió condemn, a su Hijo al mundo but para that the condenar world al through mundo, him sino para que el might be mundo saved. fuera salvo por We Él. might be saved, but ultimately Nosotros vamos a the Lord ser is also going salvos to restore this planet. y Dios Now let's va a look to the restaurar last este book of planeta the también. Bible Ahora vamos al to último see libro de how la it's all Biblia going to end. para ver el final de la historia.
Revelation chapter 20. Apocalipsis capítulo 20. Beginning to read in verse 10. Vamos a leer el verso 10. The devil who Y el deceived diablo que them, los engañaba, he is the deceiver, he deceived él es all el mankind, engañador. beginning with Adam and Eve. Todos los seres humanos han sido The engañados devil was desde Adán y cast Eva. into the lake of Fue fire lanzado and al lago de brimstone, fuego y where the azufre, beast and donde the también false están la prophet are. bestia y el falso And they will profeta. be Y tormented serán day and atormentados night día y forever noche and por ever. los siglos de los siglos. This is the final end for Este es el Satan final and demonic powers. They are gonna be cast donde into this place, Satanás y los poderes far removed demoníacos from the rest of van a God's ser creation. removidos de la creación de Dios. And then I saw a Y great vi un white gran throne, trono verse blanco 11, en and el him verso who 11, sat on it. y el que estaba sentado Jesus sobre Christ él, is the king, Jesucristo, el the Rey, judge, who is el sitting on juez, that throne, sentado en el trono, and from whose face de cuya the presencia earth huyeron and la the tierra heaven y fled el away, cielo, and there was y ningún found lugar no fue place hallado for para them. ellos. And I saw the Vi dead, también a los small muertos, and great, grandes y standing pequeños, before que God. estaban de pie And delante the del books were trono. opened, Y and los another libros book fueron was abiertos, opened, y otro which is libro the fue book of abierto, life. que es el libro de la vida. And the dead were Y los judged muertos according fueron to their juzgados works by the en things base a las which were cosas written escritas in en the los libros, books. de acuerdo a sus The obras. sea gave up the Y el dead mar who were in entregó a it, los muertos que and estaban death en and él, Hades delivered y up la the dead muerte who y were in el them, Hades and they entregaron were los muertos que judged, estaban each en one ellos, according to y his fueron works. juzgados cada uno según sus Then obras. death and Y la Hades muerte y el Hades were cast into fueron the lake of lanzados al fire. lago de fuego. And this is the second Esta death, es la and segunda anyone muerte, not found written el lago in de the book fuego. of life Y el que no fue hallado was inscrito cast en el libro into de the la lake vida of fire. fue lanzado al lago de fuego. Whose name is written in the book of life, ¿Cuáles nombres están escritos en este libro de la vida? who have received Bueno, los nombres de aquellos que han recibido por what Jesus fe Christ has done on lo their que behalf, Jesucristo trusted him hizo for their en la salvation. cruz, los que han They are written confiado en book of Jesús. life. Their name is Esos written nombres están escritos, as belonging en to ese the libro. Father, esos being que part of the pertenecen bride al of Jesus Padre, Christ, esos que child of son God. parte de la novia de Their Cristo, sins are que son forgiven. hijos de They Dios, are cleansed, they are aquellos set cuyos free. pecados han sido The penalty has perdonados been paid y in su full. It is finished. deuda ha They sido have no pagada, more fear y ya no of tienen miedo condemnation. de There la is condenación, therefore now no condemnation for those porque who ya no are hay in condenación Christ en Jesus. aquellos que están Those en are the ones Cristo. whose name are written in Esos the son book los of que life. tienen ya su nombre escrito ahí en el libro de la vida. When Jesus took the task of Cuando salvation, Jesús tomó la tarea de la salvación de he manos came del to Padre, earth as a baby. Él vino a la He tierra como un lived bebé, and grew up as a man vivió, among men. creció y vivió como He hombre taught, entre los he hombres. preached, Él he enseñó, healed, he did predicó, miraculous works. sanó, hizo He milagros. died, he Luego was murió, buried, fue and sepultado raised, and ascended to his y Father, where he resucitó, now y luego intercedes fue al for Padre those who are y ahora his. está allí When he intercediendo por returns, nosotros los que it's somos going to be a suyos. different scenario. Pero cuando Él And he regrese, is coming again. He has promised va a ser un repeatedly. escenario The totalmente prophets have promised diferente. repeatedly, he is coming again, and his coming is El soon. Señor And viene when he pronto y returns, viene por he segunda will vez. fight. Cuando Él regrese, He will conquer. Él va a pelear, He will Él rule va a this conquistar world y va a and reinar judge. y juzgar And este then, mundo. as his Y last entonces, work on the Father's behalf, forever, su he will última subdue and tarea finally judge all the para el enemies Padre of God. He será will put someter an a sus end to all enemigos, sin. juzgarlos, He will put an end to all death. ponerle fin He al will recreate pecado, a the la earth. muerte He y will recrear recreate la the tierra y heavens. los And cielos finally, he y will finalmente deliver the kingdom entregar to el the reino Father. al Padre. And this is what Jesus Y esto meant es from lo the que cross when he Jesús declared, "It is finished." Dijo. A And he esto se proved refería that it cuando was Jesús dijo desde la accomplished by cruz, his resurrection. consumado es. Luke 1:33 A esto se assures refería. us that Lucas of his 1:33 kingdom dice there will be no end. que su reino no tendrá And fin. we will be part of that kingdom forever. Y nosotros We are part of that kingdom seremos parte de ese reino para as siempre, born again children porque who somos have put their hijos, faith in nacidos Jesus Christ. We are de part of nuevo, that kingdom. hijos de And Dios, will be que hemos forever, confiado en all Dios, because seremos suyos Jesus para siempre. came to this planet, Jesús vino a este died in planeta our place, on a the morir por cross in nosotros our place, en la and cruz rose triumphantly from the grave y as proof se levantó that de it la was muerte done, it was triunfante. good, it Y was eso accomplished. We have es been set free precisamente if we would lo que just nos trust. libera. Nosotros solo tenemos In que the end, confiar. everything Al God final, had planned todo lo in que the Dios beginning, ha before the planeado fall,
desde el principio, se cumplirá. La familia de Dios estará completa. Ya no existirá pecado y Dios reinará de una forma suprema, sin enemigos, para siempre y para siempre. Y gracias a Dios que nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de su familia para siempre, porque Cristo murió por nosotros y resucitó y vive para ofrecernos esta salvación completa para nosotros. Todo está garantizado por esta resurrección de la muerte en esa mañana de resurrección. Este libro, de principio a fin, habla acerca de Jesucristo. Él vino para que nosotros pudiéramos tener vida. Y al final vamos a ser invitados a su presencia porque nosotros creímos. O la otra opción es que vamos a ser echados de la presencia de Dios porque no creímos lo que Dios hizo a nuestro favor. Esta mañana quiero extender a todos ustedes esta invitación. Esta invitación que muchos de ustedes ya han recibido y han abrazado, esta invitación a recibir lo que Cristo ha hecho por ustedes. Quiero extender esta invitación a todos ustedes, los que no la han recibido. Esta invitación también es para ustedes. Es para todo el mundo, para que ustedes sean reconciliados con Dios. Quiero invitarlos, pongan su fe en Cristo. Crean en lo que Dios ha hecho por ustedes. Crean que Él les puede salvar. Y ustedes podrán clamar en esta mañana y decir, Señor, sálvame, porque todos necesitamos un Salvador y Él lo salvará. Esa es su promesa. Padre Celestial, ¿cómo podríamos agradecerte lo suficiente por todo lo que nos has amado, por haber enviado a tu Hijo unigénito, para que todos los que creamos en Él no muramos, sino que tengamos vida eterna? Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu plan de salvación. Gracias, Señor, por haberte revelado a nosotros en este libro maravilloso de principio a fin. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu disposición de venir y morir en nuestro lugar, por sufrir en nuestro lugar. Señor, confesamos que separados de ti no tenemos ninguna esperanza, no hay otro camino. Tú eres el camino y lo creemos y abrazamos esta verdad como la única forma de salvación. Tú eres nuestro Salvador, el único. Y Señor, te doy gracias por esta vida hermosa que nos ofreces. Señor, llena nuestros corazones con alabanza, con adoración. Y Señor, ayúdanos, Señor, que nada evite que nosotros proclamemos tu verdad, porque el mundo necesita conocer. Llena nuestro corazón con fuego, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, ayúdanos a hacer conexiones con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Señor, ayúdanos para que no seamos tímidos. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas. Señor, mientras terminamos esta reunión, ayúdanos a regocijarnos con alabanza en nuestro corazón. Y Señor, que podamos tener fe en los corazones de aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Señor, libera sus corazones de eso que está impidiendo que ellos te reciban, Señor. Padre, oramos por su salvación. Y oramos para que cuando salgamos de aquí,
haya muchas personas que escuchen este mensaje de salvación a través de nuestros labios. Aquellos niños que están escuchando tu palabra a través de los clubes de verano, nuestras bocas, Señor, tus hijos. Padre, llena esta congregación de buenas nuevas, de semilla que lleve vida y que se multiplique entre la gente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.